Claudel afirma siempre que hablar de él no tiene mayor importancia. Esta frase, que es un obstáculo complejo para una entrevista, voy a intentarla sortear con unas especies de máximas sobre su vida antes de iniciar un cuestionario más bien rápido sobre sus obras. Primera. Cuando Claudel era un muchacho más bien tímido y solidario, la idea es que él las comente, ¿no?, que le encantaba hacer paseos por la campiña, solía fantasear bastante. Creo que era su época más feliz. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias a las organizadoras del festival. Estoy muy contento y es un honor estar con ustedes hoy. En relación con esa pregunta sobre mi infancia, siempre he pensado que los años entre los 8 y los 11, 12 años son años de formación muy importantes. Uno no se da cuenta en el momento, pero a medida que la vida avanza uno se da cuenta. Ahora tengo 53 años y me doy cuenta de que en ese periodo de mi vida decidí muchas cosas que hoy en día constituyen mi personalidad y que alimentan también mi imaginario y mi relación con el mundo. Por ejemplo, lo que usted dice sobre la relación con el caminar en el campo. Cuando tenía un momento libre me iba de mi casa y solo iba al campo, al bosque, a los ríos y escuchaba, miraba, respiraba. Utilizaba todos mis sentidos imaginando que era un salvaje, el primer hombre del planeta que descubría un universo. Eran momentos felices porque tenía la suerte de tener una infancia feliz, lo que es ya una ventaja. Una mamá, un papá que me amaban, ese calor, esa confianza. Mis padres hicieron todo para que yo pudiera hacer lo que quisiera y crecer en un ambiente de este tipo. Entonces fue una infancia feliz y fecunda, pero necesitaba también esos momentos de soledad y de sueño. Y cosas que yo no verbalizaba en esa época, pero necesitaba reconstruir el mundo con mi imaginación. Necesitaba superponer al mundo real otra geografía que era la geografía de la ficción. Para terminar, tal vez no fue el periodo más feliz de mi vida. Hoy también estoy muy feliz, soy feliz. Segunda máxima. Deuxième. Philippe Claudel tuvo maestros que, aunque severos, fueron tremendamente estimulantes. Habla mucho de uno en especial. Hablas mucho especialmente de ese profesor que trabajó la escritura, que trabajó tu escritura, que te pedía muchas tareas de escritura. Y un poco a partir de eso piensas que la enseñanza puede ser la vía. Y probablemente la enseñanza de escribir, no sé muy bien eso. Es verdad que en eso tampoco uno no se da cuenta a veces de la manera en que los profesores tienen un rol fundamental en nuestra vida. A veces es necesario que el tiempo pase para que uno se dé cuenta de todo lo que uno les debe, esas personas que nos transmiten sus conocimientos, que nos dan orientaciones para la vida. Me acuerdo sobre todo de un profesor cuando yo tenía unos 10 años, que era muy riguroso, exigente. Yo venía 2 veces por semana con versos inventados para él. Eso era una tarea, era obligatorio con cualquier tema, pero había que llegar con esa tarea todas las semanas. Eso fue una experiencia traumatizante para casi todos mis compañeros, pero para mí, el hecho de que un adulto me pida eso es el hecho y que me ponga al mismo nivel que los poetas que estudiábamos y que indirectamente me haga comprender que yo también podría escribir poesía y que eso no se reserva a los autores del pasado. Eso me dio una
tal vez no una seguridad, sino como posibilidades, posibilidades de explorar la lengua y jugar con ella. En relación con el oficio de profesor, que aún es mi oficio, me parece que es difícil, pero al mismo tiempo es muy importante, porque un profesor trata de transmitir el saber del mundo. Es decir, que trata de lograr que la humanidad siga siendo la humanidad. Sin transmisión de saber y de conocimiento, la humanidad no existiría, y el rol del profesor es ese, es intentar transmitir, y no hay ciencia para eso. Es por eso que es un oficio tan difícil, uno nunca sabe exactamente cómo hacerlo, y uno sabe cómo va a llegar eso al estudiante. Hay un proceso casi milagroso, pero uno es el guardián del pequeño saber que uno tiene y hace todo lo posible para transmitirlo a las generaciones venideras, para que esta cadena humana se perpetúe. Por eso respeto mucho a estas personas que hicieron lo que yo soy hoy en día. Cuando uno hace una lista sobre las personas que me han ayudado a construirme, claro, uno piensa a los padres, pero los profesores también, los amigos, encuentros que uno ha tenido, autores que uno ha leído. Es interesante hacer ese balance y ver cómo se ha construido nuestra personalidad y nuestra riqueza. Les toca hacer el ejercicio de quitarse el aparato y voy a hacerlo más adelante en francés. Claudel intentó por varios años ser profesor en el sistema penitenciario, en las cárceles. Hizo muchas demandas para poder efectivamente entrar en las prisiones, pero no fue fácil hasta que por fin lo logró. También trabajó en escuelas de discapacitados. Tengo una pregunta para esta primera experiencia de profesor en unos sitios tan particulares. ¿Puede la literatura aliviar la reclusión? Pienso que la literatura puede ayudar a muchos de nosotros. Todos lo hemos vivido en algún momento cuando hemos estado. No es necesario estar enfermo o en la prisión para darse cuenta de la importancia de los libros. Están ahí a veces para divertirnos, pero también para ayudarnos a tomar conciencia de quiénes somos, de lo que es el mundo, de cómo se construye la sociedad o cómo se construye la sociedad. La literatura es una ventana, a veces dolorosa, sobre la condición humana. Creo que el escritor, una de sus misiones es no acariciar, sino molestar, perturbar, lograr que el lector mire una cosa que no habría mirado de otra forma, cosas que a veces no son agradables, pero en el caso lo que no nos gusta, lo que nos perturba y nos hace temblar, es también lo que nos puede hacer progresar en la vida. Entonces, en un marco tan particular como el de la prisión, ya sea en un espacio físico o en un espacio como el cuerpo también, o en la enfermedad, o en otro tipo de prisión moderna, como las casas de los asilos de los ancianos. Hay cada vez más lugares de estos, la gente termina su vida en sitios así. La gente que los cuida es admirable, pero el ambiente, la soledad está presente. En esos casos creo que efectivamente la literatura puede ser tal vez no una solución milagrosa, pero acompañada por voces importantes, voces diferentes. Poder estar vinculado con la humanidad por esta mediación de la literatura, poder apreciar su propia lengua cuando no hay nadie más con quien hablar, reencontrar su lengua a través de un libro, ver cómo
alguien la gira, la pone a girar, la modifica, juega con ella y la hace brillar. Todo eso creo que puede permitir a algunas personas en situaciones difíciles tener esa ayuda del arte. Se podría decir eso de otras formas de arte, pero la literatura presenta la ventaja de poder ser apreciada con un objeto tan simple como un libro. Es más difícil con la pintura, con el cine. C'était un atelier. C'était quoi comme genre Je faisais simplement mon métier de professeur. Mi oficio de profesor era lo que yo hacía. Tenía hombres y mujeres que venían a estos cursos para un examen, por ejemplo, o para nivelarse, o simplemente para escapar al encierro, a la soledad, a la cotidianidad, para poder hablar con alguien. Y claro, hablamos de los textos literarios, de los textos filosóficos. ¿Hay algún libro que hay que se puede, o no importa cualquier texto? Yo trataba de responder a las solicitudes de los detenidos y trataba de ayudarlos a apreciar cosas que no podían apreciar solos. Paradójicamente, el libro que más se leía era los libros de policías, de investigaciones policíacas, de crímenes. Eso me pareció siempre tan extraño. Yo creo que para ustedes también sería extraño que finalmente las personas iban hacia una literatura que reflejaba de manera caricatural quizás lo que ellos habían conocido y vivido. Trataba de traerlos a otras cosas, sobre todo la poesía, un género que ellos no habrían mirado solos. Además, en la cárcel a menudo hay una dinámica de caparazón. O sea, la gente se encierra. No sé, quizás es una... Entonces yo trataba de ayudarles a comprender que la poesía es también el espacio de mayor libertad en el campo literario, porque lo pienso, porque ahí la novela tiene limitantes, pero la poesía es el arte creativo más libre. Un libro escogido por los chicos de los liceos franceses, el ganador. ¿Cómo funciona ese precio? Me parece muy interesante esa fórmula de poder ganador. El concours de los chicos de colegio está relacionado con el premio de literatura francés, que ya tiene 112 años y yo ahora desde hace 3 años hago parte de esta academia. Somos 10 que ganan ese premio cada año. Entonces, ese premio se da para una novela, para la poesía, para la biografía, para otros temas. Y hace 20 años una idea surgió para hacer para los chicos, los jóvenes, hacerlos leer la primera lista que establecíamos, que eran 12 o 14 títulos en cada mes de septiembre. Y más o menos 2.000 o 3.000 estudiantes en todo el año, durante todo el año, leen con sus profesores los libros que les aconsejamos. Y van, y un representante de cada una de estas clases viene a un nivel académico, y luego hay un jurado nacional que transmite los votos de todos los estudiantes. Ellos escogen el libro que prefirieron. A menudo no es el mismo que escogen los adultos, de hecho. Usted recorrió todos los géneros literarios posibles: teatro, poesía, el ensayo, la novela, y hasta películas. ¿Hay algo que usted no ha hecho? ¿Hay algo que no haya hecho? Perdón, pero no hay que ver eso como una voluntad de decir, mire, puedo hacer todo. No, al contrario. La actitud inversa. Esa herramienta me va a permitir ser más preciso
más cercano de lo que quiero expresar. Claro, a veces el cuento, el poema, el teatro y el género me parece la vía artística más adaptada para dar una imagen, para transmitir en palabras lo que siento, lo que quiero decir. No es porque quiero ser global, no porque quiero mostrar que hago de todo. La última máxima, ya arrancamos con los libros, lo prometo, lo prometo. Almas Grises vuelve este escritor discreto en Francia una celebridad, y también sucede un poco lo mismo en el mundo. Me preguntaba yo por qué, o si tú tenías alguna idea de por qué esto había sucedido, por qué esta novela había desencadenado, digamos, esta nueva fase de tu escritura, que es una escritura ya de éxito. Si estás de acuerdo con esto, je sais pas si t'es d'accord. Un poco en la mirada de que gracias a esa novela también en América Latina podemos leerte, podemos leer tus otras novelas. ¿Qué hace que una novela sea exitosa en ese contexto, o por qué esta novela te hizo tan exitoso? Creo que ningún escritor tenga una respuesta, si no lo pondría en práctica inmediatamente. Yo creo que infelizmente no hay una respuesta para eso. Quizás hay algunos escritores que buscan éxito, pero otros que escribimos porque pensamos que esos libros son necesarios para nosotros, porque no lo podemos hacer de otra manera, tenemos que escribirlos. El éxito es un efecto secundario como el de los medicamentos. Hay efectos secundarios positivos y otros negativos. El éxito es un efecto secundario que parece bueno, pero es verdad que fui el primero en impresionarse, en sorprenderse, que uno de mis libros sea tan leído en Francia y luego traducido, mientras que antes yo pensaba que había libros que no eran inferiores en calidad. Los libros precedentes, yo tenía ya algunos miles de lectores en Francia, pero no había sucedido eso. Entonces ya tenía un público pequeño que me seguía de libro en libro. Y luego aparece este libro en el 2003 y de pronto en Francia se venden 300.000 ejemplares, 40 traducciones luego. Es extraño. Pero lo más extraño o lo más difícil es durar, continuar haciendo libros. Hay muchos autores que se fragilizan por el éxito, que lo viven mal, que se bloquean, que tienen miedo de continuar porque se dicen que el libro que estoy escribiendo, ¿será que la gente lo va a apreciar? Entonces, es paradójico, no puedo no pensar en el público, perdónenme, pero si un escritor se pone en su acto de escritura a pensar en el público, es el comienzo del final, porque ya no va a ser el mismo, va a intentar gustar, y no hay que tratar de gustar, hay que ser sincero en su escritura. En nuestro caso, porque has hecho novelas. Español. La guerra está en las novelas de Philippe Claudel. En estas 3 novelas que podemos acceder en español, está de una manera definitiva. Está en todas las líneas, está en todos los párrafos. Es probable que en una de ellas estemos hablando de la Primera Guerra Mundial. Es probable que en una segunda estemos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y en la tercera las guerras de descolonización, probablemente la descolonización indochina o francesa, no lo sé. ¿Por qué esta obsesión por la guerra? Y lo sabes de memoria, que estás frente a un auditorio de un país que está más o menos, o que está definitivamente en guerra desde hace 40, 50 años. ¿Por qué esta obsesión por la guerra? Además, que ha sido muy tratada, digamos, por la literatura contemporánea francesa. ¿Cuál es la razón íntima que te hace escribir sobre la guerra? Hay varias razones. Voy a tratar de ser breve en cada una de mis respuestas, pero son una red de preguntas, de respuestas. La primera respuesta, hablando de Colombia, la guerra está en todo lado. La humanidad nunca ha conocido un periodo de paz global. Siempre hay una guerra en algún lugar, como si de alguna manera el principio de la guerra fuese
intrínseco, interno al principio de humanidad, como si la humanidad no pudiese vivir sin guerra, lo que es paradójico también. Es la primera respuesta. La segunda es que soy francés. Creo que hay una especificidad en Francia, una obsesión en Francia sobre la temática de la guerra. Cada año, en el 2015 de hecho, hay novelas que se escriben sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces, nosotros los franceses tenemos un problema de memoria. Somos un pueblo que vive su pasado, persigue su pasado. Queremos vivir el presente y queremos proyectarnos en el futuro. Queremos conocer nuestra historia. Tratamos nuestro pasado a veces con honor, a veces con vergüenza. Una medalla, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, porque ganamos, porque fue una guerra legible, dos campos más o menos clara. O como una vergüenza, la Segunda Guerra Mundial, en la que Francia y muchos franceses tuvieron una actitud ambigua, extraña. Otro caso serían las guerras de decolonización, Indochina, Argelia, todo eso. Son pasados dolorosos también y están ahí todo el tiempo en las conmemoraciones en Francia, en el aspecto visible, los monumentos a los muertos, los cementerios, las estatuas. Soy un francés entre otros. Tercera respuesta. Además de ser francés, como todos los demás, soy un francés que nació en el este, que vive en el este, en una región, Lorena, que siempre fue martirizada por las guerras desde hace siglos. La Primera Guerra Mundial, los principales campos de batalla fueron en mi región. Cuando era niño, yo jugaba en bosques donde encontraba pedazos de casco, restos de la guerra. Aún hoy en día, cuando uno va a los bosques, encuentra bombas que no han explotado de la Primera Guerra Mundial. Oigo a menudo hablar a los adultos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En mi escuela, cuando uno va a en los viajes escolares, cuando yo tenía 12 o 13 años, fuimos a Verdun una vez a visitar los campos de batalla y los monumentos a los muertos. El año siguiente fuimos al otro lado, a 100 kilómetros. Ostrudov fue el único campo de exterminación que existió en Francia, como un Auschwitz en miniatura. Entonces nací y crecí entre esos dos polos. Entonces no es extraño, pues, que la temática de la guerra haya entrado tan profundamente en mí. Y de manera muy general, lo que me interesa en las novelas es observar cómo el hombre puede seguir siendo humano, o se puede volver inhumano en situaciones extremas, como las de la guerra. Entonces, mis novelas no son históricas en el sentido estricto, son parábolas sobre el mal, sobre el dolor, sobre cómo seguir siendo recto cuando todo el mundo se tuerce, cómo encontrar la fuerza. Eso siempre me ha fascinado. Gente que ha perdido todo en la guerra, gente que ha seguido siendo fuerte, que continúa, que se endereza, que continúa su vida, que reconstruye su familia. Somos criaturas muy frágiles, pero tenemos una fuerza que es impresionante. Hay un principio de vida en el ser humano que está ahí, en algún lugar, y que permite continuar, durar. Y esos hombres y mujeres que duran siempre han provocado mi admiración. Y es una de las razones por las cuales he escrito sus libros. Felipe habla de un poco la inhumanidad y de convertirse en humanos. Hay, para los que han leído ya el informe de Brodek, unos pasajes absolutamente sublimes sobre lo que significa el campo de concentración. No lo llama así, probablemente, porque es muy metafórico el juego. Me gustan mucho estas páginas, son terriblemente difíciles, porque se habla mucho del tema de la Shoah, un poco el tema de la reclusión en campo de concentración. ¿Cómo construiste estos pasajes que son maravillosos? ¿Cómo lograste armar esa literatura a partir de qué? ¿De literatura secundaria, de los relatos, de récits, de un poco de la literatura de Semprún, Primo Levi? ¿Cómo construiste esto? Porque son realmente muy conmovedores
y perversamente muy auténticos. Todos esos cuentos, esos familiares a los que yo me refería, que sucedieron de hecho en mi familia, gente que fue deportada o asesinada, y episodios que me marcaron mucho. La historia que mi mamá me contó, por ejemplo, estaba en la escuela y tenía 10 años y entre sus amigos había dos hermanitas, las Lazarovich, y en el 42, en la ciudad donde yo vivo, los gendarmes franceses vinieron por esas dos niñas de 10 años y se las llevaron frente a todos y las enviaron a Auschwitz y nunca volvieron. Entonces cuando mi madre me contaba eso, cuando yo era niño y yo la veía llorar, yo no entendía por qué los policías podían llevarse a dos chiquititas que no habían hecho nada y enviarlas a la muerte. Entonces, eso fue el comienzo de una obsesión en mí de lectura sobre el principio del genocidio y sobre todo cómo era posible que eso sucediera en un país que era de los más civilizados del mundo, supuestamente Alemania. Poesía, música, un país refinado culturalmente, cómo ese pueblo había podido caer en ese hueco tan horrible de los nazis. Entonces leí mucho, relatos históricos, testimonios, hablaste de Semprún, Primo Levi también, podríamos hablar de otros, Mike Artech, también de Robert Anten, en fin, todo lo que se llama la literatura de la concentración, de los testigos directos, aquellos que vivieron en su propia carne esos acontecimientos. Y entre ellos y otras personas jóvenes que no vivieron estas experiencias, algunos se encontraban imposible, ilegítimo para gente como yo escribir sobre los campos. Algunos decían que no era legítimo, yo no podía, que porque yo no había vivido esta experiencia. Eso es un debate que existe siempre. Es que un escritor puede tomar algunos episodios de la historia, tiene derecho en convertirlos en una ficción. Personalmente, creo que el escritor tiene todos los derechos, puede inventar, reinventar. La ficción es también un enfoque, así como la historia a veces es una ficción también. El testimonio puede ser una reconstrucción también. Entonces, creo que la verdad puede nacer en un ensamblaje de diferentes enfoques. Bueno, poniendo eso al lado, hablando sobre el trabajo de la escritura de este libro, lo que no quería hacer era tratar de rivalizar con esos grandes testigos de la historia. Ellos habían vivido esto y yo no. Ellos habían escrito libros que eran testimonios perturbadores y que fueron a veces grandes obras maestras. Entonces yo, un pequeño escritor de 50 años después de estos hechos, que podría aportar, lo que me interesaba no era eso, de hecho, era alejarme de la historia y de los hechos reales para ir hacia un universo más parabólico y metafórico. Por eso, en el libro, en ningún momento se habla del campo de concentración nazi, judío. Esos conceptos no están ahí porque lo que me importaba era mostrar el mecanismo de la muerte industrial, de la exterminación, del genocidio, que existió antes de los nazis, claro. Infelizmente existe todavía ahora. Eso no terminó allí. Continuó en Camboya, en la ex Yugoslavia, en Ruanda también, y continúa en otros lugares del mundo. Entonces, ahora yo hablaba de ese principio de la guerra que parece inscrito en nuestra humanidad, pero ese principio del genocidio parece que también está ahí inscrito, que hace que un pueblo quiera exterminar a otro, bajo el pretexto que hay una religión, un color de piel o pertenece a un grupo. Entonces, la novela trata de tomar esto y hacer un enfoque, un acercamiento parabólico y metafórico. Español. En las dos novelas más conocidas en Colombia, El Informe Brodek y Almas Grises, estamos ante personajes que realizan un reporte, que tienen que hacer un informe. Y esto me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Lo han también mencionado mucho la literatura secundaria sobre tus obras.
Me gusta mucho esta figura porque los colombianos hemos intentado construir también un reporte sobre la violencia. Y en estos momentos, hace unos meses, digamos, estaba muy en boga un reporte hecho por el gobierno nacional sobre la violencia, que era el Basta Ya, hecho por el Centro de Memoria Histórica, un organismo completamente gubernamental. La ficción ha tenido más dificultades en poner a alguien que haga un reporte. No tengo en estos momentos memoria de alguna novela que lo haya hecho. Me gustan mucho Los Ejércitos de Evelio Rosero, pero no creo que entre dentro de este tipo de novelas. ¿Por qué te gusta tanto esta figura del informe, del personaje que dentro de la novela hace un reporte, que a su vez es una suerte también de escritura, de escritura dentro de la novela? Dejar el registro de los crímenes y los actos violentos no es confrontar un poco el pasado doloroso y tortuoso. Creo que es solo porque esos personajes, esos narradores son una figura metafórica del escritor. El escritor es alguien que hace reportes. Una novela es un reporte del mundo, un informe del mundo en el momento en que lo hace. Puede ser muy preciso, íntimo, cuando el escritor habla de él. Puede ser al contrario, mucho más amplio, cuando trata de hablar de periodos y de épocas, análisis sociales. El trabajo del novelista es escribir informes. Y para tratar de entender el personaje de Brodeck, se le dice, vas a escribir. Los otros le dicen que tiene que escribir porque él sabe utilizar las palabras. Porque tienes una máquina también, entonces te toca a ti. Y el novelista es eso, la sociedad le dice que le toca escribir a él, porque tú tienes que hacer eso, es tu trabajo. Porque a él, entonces los demás son lectores, quizás sienten que no tienen los instrumentos, no tienen la imaginación. A veces, en el libro, como hablaba de la metáfora, cuando entrega su informe el novelista, yo hablo de grandes autores, claro. Cuando ya tuvo suficiente talento para desnudar cómo funciona la sociedad, cuando la sociedad lo lee, es insoportable para ella. Y lo pueden perseguir, pueden quemar sus libros, de hecho, porque es aquel que logra ver las cosas, que hace una radiografía de la sociedad. Esa es una explicación. Me pongo en escena cada vez que hago el libro. Me gustan los personajes que narran y que cuentan las historias y que se meten ellos mismos en la historia. Personajes que no son escritores y que no saben muy bien cómo lo van a hacer y que tienen una gran libertad en relación con sus narraciones, que no están obligados a seguir una estructura, un plan determinado, lo que explica a veces que hay como saltos adelante y atrás en el tiempo y que hay una temporalidad muy libre y avanza como puede. Es el caso en Las Almas Grises, ya que en el informe descubrir ese placer y qué manera de curarse al usar las palabras, al trabajar con las palabras, porque las palabras curan. Estamos casi en una actitud analítica. Son metáforas de una actitud psicoanalítica. Por eso, a menudo en Francia, me invitan a conversaciones con psicoanalistas. Entonces, es difícil ir o no ir a sus invitaciones. Yo no sé, porque hay conversaciones extrañas que empiezan. Es una increíble novela sobre el miedo al otro, el miedo al extranjero. Yo creo que es una de las más bellas parábolas de esa novela. Me gustaría, Philippe, que nos hablaras un poco sobre eso en relación a lo que está sucediendo frente al debate de inmigración y probablemente si quieres referirte al problema del Mediterráneo. Pero más allá es un poco que especifiquemos por qué te interesó tanto este miedo a esa persona que llega y no conocemos y que es un poco distinta, pero que es un poco igual a todos nosotros. No sé si tienes algo que comentar sobre esa construcción de ese personaje tan bello en esa novela.
Lo que tú dices, sí, eso es central en el proceso de escritura. El informe de Brodeck son novelas escritas en los años 2004-2005. En el momento en que en Francia algunas personas en la clase política, una parte de la opinión, comenzó a dibujar, a designar al otro, al extranjero, como responsable de las dificultades económicas que comenzaban a caer sobre el país. Entonces, algunos decían, comenzaban a decir que había demasiados extranjeros, que había que sacarlos, que había que cerrar las fronteras, que teníamos que quedarnos entre nosotros. ¿Qué significaba ser francés? Asuntos que no se plantean cuando todo va bien económicamente. Entonces, forzosamente, cuando yo decía que el novelista es el que siente la vibración de la sociedad y que escribe sobre eso en un momento dado, yo no iba a escribir directamente sobre eso porque no habría podido hacerlo. En cambio, con estos textos, de una manera como tergiversada, yo aportaba una reflexión novelesca, claro, imaginada, sobre la figura del otro, sobre acoger o rechazar, poniéndolo en perspectiva con situaciones históricas que habíamos vivido. Entonces, lo que a veces es curioso es que cuando uno está cerca al fuego, uno no lo ve. Es decir, que esas lecturas que yo desarrollo a menudo no las vieron en Francia, en cambio en el extranjero me hablaron mucho de eso. Cuando uno está lejos a veces ve mejor, cuando uno toma como distancia. Y hay otro elemento que mencionaste y que era muy importante para mí, fue el miedo. Yo quería que este libro, el miedo sea un personaje que se siente como uno puede sentir la nieve, la lluvia, el frío, el olor de la selva. Yo quería como los paisajes, como la geografía, una ciudad, con el mundo, el universo. Entonces, yo necesitaba que el miedo estuviese ahí todo el tiempo, que se sintiese como una sombra detrás de Brodeck. Y eso fue un trabajo constante en el libro, tratar de transcribir este miedo. Hoy, ya lo saben, todos esos inmigrantes que quieren llegar a Europa continental y que se embarcan en esos botes, chalupas prácticamente, y que mueren en el medio del océano, a veces a unos kilómetros de las costas, que van hacia una tierra de esperanza. Es algo que me golpea, que me hace sentir avergonzado como a cualquier ser humano. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso, es verdad que en este momento estoy nutriendo un texto que habla de eso, pero que no va a hablar directamente de eso. Lo va a hacer como lo hago siempre, es decir, de manera dándole una vuelta al asunto. Una breve, se llama La nieta del señor Lin, que es muy, muy bella. Yo diría que pasa un poco lo contrario, porque el encuentro entre el extranjero, que es el señor Lin, que llega en un puerto, que ha salido despavorido de una guerra, probablemente una guerra en Indochina, logra establecer contacto con un hombre, el señor Bach, que es un hombre solitario, un hombre que ha perdido su mujer, un hombre que está en una especie de gran frustración por este hecho. Logran establecer un contacto donde, a pesar de que no hay un código lingüístico que los una, porque el señor Lin no habla francés, hay una especie de comunión entre los dos. Pero parece una comunión falsa, es una comunión falsa entre este extranjero, vietnamita o camboyano, no lo sé, y este hombre que vive en esta ciudad que acoge a Lin. Es un poco la paradoja que quieres mostrar. Finalmente, ¿no hay comunicación o sí la hay entre el extranjero que llega y, no sé, está un poco confundido sobre la novela? Je sais pas si tu as compris. Sí, entendí. Hay una falsa comunicación que se vuelve verdadera comunicación. Es decir, que efectivamente el relato se construye
sobre comment dirais-je, sur une relation humaine una qui échappe relación au langage. humana que escapa al Parce que le lenguaje, langage utilisé, porque el lenguaje utilizado n'est pas le bon. no es el correcto. On peut dire que Se puede decir l'un et que l'autre se uno comprennent de y travers, otro se entienden mal et les mots ne leur servent à y las rien. palabras no les sirven para nada La finalmente. seule chose finalement La qui est única peut-être cosa que proche du langage, es et qui cercana va al les lenguaje rapprocher, y que los acerca c'est es la voix. la Ils voz. se rendent compte Se dan avec la cuenta mélodie de la voix con la melodía de la que voz l'autre a des intentions que el otro bienveillantes. tiene buenas intenciones, Y tiene buena fe. Ce qui m'intéressait, c'était Lo de que me montrer une histoire interesaba era d'amitié mostrar una et de montrer historia que de l'amitié ou la amistad y proximité plutôt mostrar que la entre les amistad êtres humains y la proximidad entre peut los naître seres aussi humanos en dehors du langage, puede ir más allá del lenguaje, par la fréquentation por d'un bon commun, o sea, par le fait de passer por quelques proyectos heures ensemble, comunes, por el d'échanger pasar une tiempo cigarette, de boire un juntos, café ou un beber verre un dans un- fumar de un cigarrillo, regarder un tomar un paysage. café juntos, et d'avoir la es decir, sensation tener la sensación de estar ahí au monde en el en même mundo temps, al mismo et tiempo d'être tous les deux des êtres humains y ser et du los vivant. dos seres humanos. Et le principe du vivant, Y el principio du vivant de qui estar se, qui se vivos, touche, qui se caresse, qui s'épaule, personas vivas est que se important. tocan, que se Je pense que acarician, c'est es né en un principio partie d'une importante. expérience qu'on a Creo que évoquée eso tout à l'heure, se origina professionnelle, en una experiencia qui m'a fait profesional travailler que avec des tuve. enfants, enfin des adolescents, Trabajé des jeunes con adultes handicapés adolescentes minusválidos, lourdement. algunos que tenían un hándicap muy paralysés fuerte, complètement, paralizados et completamente, dans l'impossibilité d'utiliser le sin langage. posibilidad de fallait bien hablar. avec eux Entonces trouver con d'autres ellos yo choses. tenía que encontrar Et c'est vrai otras qu'on cosas. on peut communiquer beaucoup Y uno simplement puede comunicar en touchant, en simplemente caressant, tocando, en regardant. acariciando, mirando. Et peu à peu, je Y crois poco a que poco creo ça a que été une eso des fue sources una de de cette las histoire. fuentes de esta Même si historia. l'intention première, Aun c'était si la d'écrire sur primera l'amitié. intención era escribir Je sobre la voulais amistad, écrire un récit sur también l'amitié. quería, sí, Qu'est-ce yo que quería c'est hablar que sobre la l'amitié? amistad, lo Il que y a es la beaucoup amistad para mí. de romans d'amour. Hay L'amour muchas est un novelas de thème, amor. El amor es un tema central en la literatura, en todas las literaturas. La amistad es menos frecuente, se trata menos, hay menos libros sobre la amistad. Es un sentimiento quizás más frágil, más complejo. Creo que todo el mundo encuentra el amor en un momento de su vida, pero no es seguro que encuentre la amistad. Y quería trabajar sobre esto. Perdón, otra cosa, para terminar sobre esos dos personajes, como dos seres humanos heridos, porque los dos están heridos y solos, dos soledades se curan mutuamente. Hay algo que en muchas de las entrevistas de Claudel no encuentro fácilmente y es un poco sobre la novela policíaca. Quería hablar de eso, no, porque no encontré que fueras adicto a la novela policíaca, como policier o polar, y la estructura, finalmente, de estas dos novelas, Almas Grises y El Informe de Brodik, es una estructura de novela relativamente policíaca, pero, claro, probablemente Claudel se nutre de la novela policíaca para entablar el método de trabajo, pero no realmente con las particularidades de todo y las infinidades de cosas que tienen los contenidos de las novelas policíacas. Eso es verdad, porque no sé si estoy en lo cierto. ¿Es solo una mera utilización de la fórmula policíaca o realmente tú eres un habitué, te gusta, hay algunos autores que te refrescan, etcétera? J'aime beaucoup les frontières. Me gustan mucho las fronteras. Quelqu'un qui vit près d'une frontière. Vivo en una frontera, de hecho. J'aime beaucoup Y me gustan comment dirais-je, les rencontres de los frontières. encuentros en Comment on fronteras. arrive à mélanger Cómo les se genres. pueden mezclar géneros. Par exemple, Por ejemplo, parmi les auteurs que j'admire le Entre plus, los autores que más il y a Simenon. admiro está Simon. Simenon, il a écrit des romans qu'on peut considérer escribió comme policiers, mais novelas qui sont que aussi des parecen romans policíacas, pero son más qui sont bien aussi psicológicas. des romans métaphysiques, Son presque. metafísicas C'est le cas prácticamente. d'un autre auteur que Otro j'admire, autor qui est también, Leonardo Sciascia, Leonardo un Sciascia, Sicilien qui un écrivait siciliano que des romans escribía policiers, mais aussi, novelas un peu policíacas, pero un poco Ou alors metafísicas, d'un auteur suisse u qui s'appelle otro Friedrich un Dürrenmatt, suizo qui est à la lisière des genres, à la frontière. que comme está ça. en una frontera entre On peut dos en dire géneros. autant aussi de También se Borges. puede hablar de Borges Borges. a été souvent Borges, à a la menudo, frontière de différents genres. Estuvo Donc, en la j'aime bien frontera ces entre diferentes explorateurs. géneros. Entonces me gustan esos Ça, exploradores, c'est le esas premier point. Le exploraciones. deuxième point, Es lo c'est que primero. par rapport à Lo la segundo littérature es que en policière, relación j'étais con un grand la lecteur literatura de de littérature policière. J'ai beaucoup novelas lu de littérature policíacas, policière. sí, leí muchos, Mais à un moment muchas, de ma vie, j'ai arrêté, pero je en sais un pas, vers momento dado 35 ans, me detuve a los parce que j'étais 35 assez años déçu. porque estaba decepcionado. Pourquoi? ¿Por Quelle qué? que soit la Porque complexité independientemente de la l'affaire et de complejidad l'enquête del qui m'était tema, donnée del dans le livre, asunto, de la à la investigación, fin, il y avait une solution. al final siempre había una solución. On trouvait le coupable, Siempre enfin, se c'était encontraba el résolu, etc. culpable, había una solución, Je regrette, dans la vie, c'est pas comme ça. pero en la vida no es así. La verdad no es así.
Lo lamento mucho, pero no es así. Ça a été le départ Eso fue el l'écriture des comienzo de, Âmes de la escritura de dit, je vais Almas écrire un Grises. faux roman Me dije, policier. voy a escribir Qu'on ne saura jamais qui una a novela tué. policíaca falsa. Et donc je vais travailler avec la Entonces frustration voy a du trabajar lecteur. con la Alors, frustración j'ai del reçu, lector. du courrier, Entonces recibí correos, que les gens la gente m'écrivaient, me escribía y me quand ils me decía, rencontraient, ils me disaient, bah alors dites-moi maintenant, pero vous pouvez me dire, qui l'a dígame, tué? dígame, ¿quién lo mató? ¿Quién? Et je dis, mais non, je Y dirai yo pas decía, parce no, que no, no le voy moi, a je decir sais porque, pas. porque yo tampoco sé. Parce que j'ai écrit le livre pour Porque ça, justement, escribí el pour qu'on libro sache por pas. eso, para que no se sepa. Voilà. Eso fue. Mais alors, Pero ce que je retenais quand même de la littérature Pero policière, de la c'est la literatura mise en place policíaca d'un me suspense. gustaba el C'est la mise en suspenso, place d'une enquête. el suspenso de la C'est la mise en investigación, place d'un mystère. el misterio me Toute chose gustaba. qui, quand on est lecteur, Todo je que suis cuando uno avant es tout un lector, porque yo soy lector effectivement, también, éveille notre intérêt, todo lo que nous donne envie de despierta nuestro continuer, interés, nos da nous ganas mène de sur des fausses continuar, pistes, etc., ir etc. sobre Mais falsas pistas. j'essayais de faire comprendre Pero très yo vite au trataba de lecteur que hacer l'intérêt, entender c'était pas al l'enquête, lector que c'était no à era la côté de l'enquête. investigación lo importante, sino lo que Y hay un estaba al auteur lado. que j'ai relu il y a Hay un pas longtemps, autor que leí hace poco de parce que nuevo, ça avait été un de mes auteurs porque préférés, era uno de mis de preferidos, romans policiers. de Et je dois dire que novelas j'ai relu policías. quelques livres avec autant de Y plaisir, puedo leer con C'est mucho Manuel placer Vázquez Manuel Montalbán, Vázquez, qui a réussi à faire que aussi logró avec son détective hacer con su detective une figure romanesque una et littéraire, figura novelesca, policière certes, mais quand policíaca, même marginale. pero On a marginal, son détective diferente. qui est un Un grand detective lecteur, qui est cultivé, que es, un, qui a une que es grande culto, bibliothèque. tiene una gran Alors, il biblioteca, es sert un quelque chose, lector, c'est, à se chauffer. Hein. Quand il fait un peu froid, y, il va brûler un volume de y Goethe, que a veces cuando tiene frío empieza a quemar un libro en la chimenea. Un personaje curioso. Y su otra pasión es la cocina. Él cocina, hace platos, es un gourmet. Entonces tiene muchos libros de recetas de cocina. Entonces logró... Hay intrigas policíacas, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo demás. Por eso yo lo leía. Cuando uno habla de ciertos autores que son considerados como grandes autores de novelas policíacas, yo ya no los leo, no me interesan. Otro, el sueco, que me interesaba también porque me parecía, ojalá no esté aquí, ¿no? Porque para algunos autores uno lee una sola novela y es aburrido. Pero cuando uno lee todo su ciclo consagrado a su detective, uno se da cuenta que es una radiografía de la Suecia contemporánea con todos los problemas sociales, y me parece que ahí efectivamente el escritor puede hacer mucho más que el sociólogo, que el historiador o que el político, porque nos muestra un país como es en un momento dado, algo que no se ve quizás. O tal vez él se equivoca también, uno no sabe, tal vez tiene razón, pero eso es formidable. Eso es formidable. Y con una técnica interesante, intriga, suspenso y misterio. Te hacen esta pregunta sobre las novelas policíacas, ¿no? No, pero al mismo tiempo no me la hacen muy a menudo tampoco. ¿Para qué te digo? Más bien me dicen, ¿por qué no escribimos novelas policíacas? Y yo les digo, ya lo hice, ya escribo falsas novelas policíacas. Una segunda pregunta más o menos obligatoria, en mi caso, es casi una pregunta feminista, en estas tres novelas, por lo menos, puede que ustedes hayan leído otros libros que yo no he leído, pero en estas tres novelas siento que tus personajes femeninos son, aunque importantes, digamos en cierta medida para la trama, para el juego, relativamente secundarios en cuanto a su aparición. Es decir, tengo problemas con los roles femeninos de estas novelas. En los dos casos, en Informe Brodeck y en Almas Grises, evidentemente, La nieta del señor Lee no hay aparentes personajes femeninos. ¿Te han preguntado sobre esto también? ¿Es una cuestión así problemática o je sais pas, ou ça se passe bien? Sí, ya me hicieron esta pregunta en Polonia hace una semana, en los mismos términos. La interlocutora era una mujer, de hecho, y me dijo, bueno, me parece que sus novelas podrían ser atacadas por las feministas, ¿no? Porque las mujeres están como ausentes o son figuras secundarias.
Je lui ai répondu, je crois, un peu humoristiquement, parce que Le respondí un vous savez poco con peut-être humor. qu'en France, maintenant, il y a des lois pour la En Francia parité. hay Il faut leyes autant sobre d'hommes que de femmes dans les que représentations por la paridad, politiques, para que etc. haya la misma Donc, representación de je lui ai mujeres dit, en heureusement, dans la política y todo eso. littérature, Y encore, yo les c'est pas digo, ça. felizmente en la literatura Donc, todavía no es je- obligatorio. Je vais pas être condamné en justice No, parce no, que no y a me van a pas llevar a autant un de femmes que tribunal d'hommes dans mes porque romans. no pongo tantas mujeres como hombres en mis novelas, afortunadamente, por el momento. Mais, alors, ça, c'est une réponse un peu humoristique. Es una mais respuesta un poco graciosa, comment pero dire, c'est vrai que es ces verdad romans que sont construits esas sur des figures novelas masculines. están construidas sobre figuras masculinas. Es verdad. Ce sont des romans Son novelas qui montrent, que pour moi en muestran, tout cas, je les lis comme para ça, ou je mí, les ai écrits comme ça, así es qui que las montrent veo, comment les hommes, sans les como femmes, los peuvent hombres être des créatures sin vraiment las qui vont, mujeres pueden ser vers le mal absolu. criaturas que van hacia Et el mal si les absoluto. hommes dans ces livres-là sont Y si un peu los sauvés à un moment, hombres en estas s'ils ne sont novelas pas des alpars, mais s'ils restent des se âmes salvan en un grises, momento c'est parce qu'il y a dado, son la almas puissance des grises. femmes. Alors même que dans les âmes grises, les femmes dont il est question sont des femmes mortes. Entonces, ahí des femmes disparues. hay mujeres Mais desaparecidas ces en hommes almas restent grises, en vie, pero esos hombres restent siguen éclairés, continuent teniendo à durer parce claridad que il y y a viven y continúan ces étoiles porque lointaines, están esas estrellas qui continuent lejanas à briller. de las mujeres, de esas mujeres Enfin, desaparecidas que presque le continúan titre du beau brillando, livre de John Banville. La lumière des como étoiles lo mortes. dice a la Donc, luz de las cette estrellas lumière des étoiles mortes, muertas de aquel escritor c'est vrai célebre. qu'elle aide, Entonces elle esto nourrit ayuda, encore. esto nutre Autrement, si al vous voulez, personaje. voilà, moi je suis comme O sea, soy como un savant fou dans un un laboratoire. sabio hein. loco en un Je mets laboratorio. des créatures en place et je Pongo regarde criaturas dans le y trato de microscope comment crearlas y elles miro en el s'agitent. microscopio cómo se agitan. Et heureusement, là, j'ai Y- mis quelques femmes, parce qu'autrement, ils se tuaient tous. Felizmente puse algunas mujeres, si no se habrían matado entre todos. Dans le rapport de Brodeck, En el c'est informe de dit Brodeck explicitement dans le se rapport dice de Brodeck. On parlait explícitamente, des camps tout à l'heure. Brodeck explica, qu'il a hablando de los accepté, campos de subi concentración, toutes les que humiliations, aceptó qu'il todas a las accepté de faire le humillaciones chien, y aceptó d'être réduit à une ser bête, tratado como parce un qu'il perro, savait porque que sabía que Emilia, sa femme, Emelia, su l'attendait. mujer, Et que estaba cela lui a permis de durer, de presente. continuer, Y de eso le revenir. permitió durar, Donc, resistir, même si, aguantar. physiquement, O sea que aún dans si le livre, físicamente en elles el sont moins libro présentes que las les mujeres femmes, están menos même si elles presentes n'ont pas que los les rôles de hombres, premier aun si plan, no tienen los roles elles ont un principales, rôle ellas central, tienen un même. rol à la central. fois A la vez son celle qui a élevé Brodeck, la vieille la que crió a celle Brodeck, qui de le hecho, fait revenir la que lo hace où certains sont parvenus, la femme, et regresar celle qui lui donne la force y la que de le da s'échapper la du village, fuerza para la petite escapar fille. del pueblo. Donc, Entonces, elles sont quand même son au centre de tout. al Voilà. centro, en el centro de todo. Es que Continúe. te Parce puedo Tu as molestar. dit dans plusieurs interviews que, En que varias c'est ta entrevistas femme has qui dicho lit, que tu mujer lee tus manuscritos antes que cualquier otra persona. C'était un livre de Y en el reporte de Brodeck, un libro de 400 páginas, entonces, y es ella la que tu consejera, y ella ella no me aconsejó cortar el libro, me lo cortó, no me dejó continuar. Sí, es mi mujer la que hace eso. Y desde hace 32 años es mi mujer la que hace eso. Y yo soy masoquista, ¿no? Non, mais c'est vrai que Es verdad que elle a un rôle indispensable ella tiene dans un ce rol que je fais. indispensable en lo que yo hago. Je pense que quand Pienso on essaie que de faire cuando des uno livres, trata quand on de essaie hacer de un faire libro, créer quelque chose, de crear algo, il est important es d'avoir importante près de soi tener quelqu'un cerca a qui est alguien capable de vous dire que sea capaz de decirle que ce que vous faites est bien que quand lo que c'est está bien, haciendo está et bien ce que vous faites est nul quand c'est nul. o que es malo cuando es malo. Et c'est pas évident. Y no d'avoir es quelqu'un qui fácil puisse vous lograr dire eso, ça que alguien le pueda a sans uno que ce decir soit eso contaminé par sin d'autres que eso se sentiments. contamine por Un otros ami va sentimientos. Un peut-être essayer de amigo vous ménager. tal vez va a tratar de Quelqu'un que vous decírselo pensez más être un ami va suavemente peut-être essayer de vous faire du mal. y otras personas tratarán de Mais hacerle daño. quelqu'un avec qui Pero vous alguien vivez depuis des con années quien et usted vive avec hace lequel vous avez une tiempos, complicité forte, con quien va tiene una vous dire la gran vérité. complicidad, le va a decir la verdad. Et Y pour moi, c'est indispensable. para mí eso es J'allais dire, indispensable. ça a été encore plus Y indispensable fue aún à más partir du indispensable moment où desde el j'ai eu du momento succès, comme on en que disait tout à l'heure. comencé a tener Parce que le éxito. problème, quand vous avez Porque du succès, cuando uno tiene éxito, c'est qu'après, vous pouvez es que publier luego n'importe quoi. uno puede escribir lo que sea, cualquier tontería. Donc, quand vous Entonces, avez quelqu'un près de vous cuando hay qui alguien vous así dit, en ce este que tu rol, as fait là, alguien bon, cercano que le dice a c'est uno, pas bon, tu lo le que mets à la hiciste poubelle, no está bien, ou a la alors basura. tu dis, bon, bah là, il y a 200 O que te pages de dice, trop, tu les bueno, aquí como que le quitas unas páginas, está muy vous le largo. faites. Donc, je le Entonces, fais. yo Et pas trabajo plus así. tard qu'il y a 2 mois, Hace 2 j'avais meses, fini un roman, de hecho, yo había terminado dont una j'étais novela plutôt content. y yo estaba contento de mi novela. Elle l'a lu. Y mi mujer la Et leyó quand je y suis rentré à la y maison, cuando volví a la parce que casa, j'étais parti 3 jours à l'étranger, porque me fui et puis 3 je días al faisais extranjero, des Skype et je voyais son visage qui était un peu y bizarre. yo veía que ella Je tenía lui un ai dit, "Tu l'as rostro lu?" raro en Non, non, pas Skype. encore, pas encore. Y le decía, ¿ya Ah, lo bon, leíste? d'accord, ¿Ya lo ça leíste? va Y me être decía, temps, no, non, j'ai todavía pas no, encore. todavía no, no he tenido el tiempo.
Y me parecía raro. Y cuando regresé me dijo, ya lo leí y ahí mismo te lo boté a la basura. No te lo dije porque no quería que estuvieses deprimido allá en tu viaje. Alors, le plus embêté quand je lui dis ça, c'est mon éditeur. Mi editor es el que más sufre con eso. Parce qu'il me dit, Porque me dice, Philippe, je peux pas lire quand même. No, Je dis, non, lo podría leer. Y le digo, no, mi mujer no lo deja leer, ya lo votó. Última pregunta mía para pasarle la voz a ustedes. En las últimas entrevistas estoy un poco celoso. Estás en la Feria del Libro, esta es la Feria del Libro, no es ningún festival de cine. Y yo siento, Philippe, je suis désolé avec cette question, ¿no? Mais il fallait la faire. Siento mucho. Je sens que... Te veo, cuando te hacen entrevistas sobre cine, te veo muy excitado, con ojos grandes, muy contento. Mucho más que cuando estás en entrevistas para hablar de libros. Y estoy muy celoso. Pienso que en cualquier momento nos vas a abandonar y no me parece justo por lo que has hecho. ¿Qué piensas? No, interpretaste mal mi mirada. No, mis ojos, los interpretaste mal. No puedo decir que el cine me gusta más que la literatura, no, es al contrario. Cuando me preguntan por qué hago cine, a menudo digo, usted está feliz en su vida, ¿no? Usted tiene una mujer que ama, hijos admirables, hacen libros de éxito y un día deciden, quiero tener problemas durante 2 años, entonces hago una película. Cuando quiero tener problemas, hago una película. Uno tiene que estar loco para hacer una película. Orson Welles decía, el que hace este oficio tan estúpido merece lo que le pase. Es verdad que es un oficio estúpido, porque es difícil, es increíblemente complicado. Y cuando yo hago una película, generalmente eso dura 2 años, desde el comienzo de los primeros escritos y la producción. Son 2 años de dificultades constantes, problemas constantes. Claro, hay momentos de felicidad, pero casi todo el tiempo son problemas. Y uno se dice, ¿pero por qué hago eso? Si cuando estoy escribiendo estoy tan tranquilo. Entonces, no puedo decir que era una falsa impresión que tú tenías. Me gusta, sin embargo, pero era una falsa impresión. Preguntas del público. No sé cómo se organiza esto, pero vamos a intentarlo. No sé si hay micrófonos en la sala. Entonces, yo veo una pregunta. Listo, perfecto. Entonces, ¿preguntas? Allá hay una. Acá hay otra. Y allá hay otra. No se les olvide que el autor va a firmar libros al final de la sesión. La pregunta se puede hacer en castellano, en español. Sí, le van a traducir. Dale. Perfecto. Tengo una inquietud con respecto a los extranjeros cuando usted mencionaba del lenguaje, de la interacción entre los dos personajes, que había en principio una falsa comunicación y que después se fue desarrollando. Yo lo pongo en contexto, es por lo que usted es una persona que nació cerca de la frontera alemana, en Lorena. Entonces, yo quería preguntarle si usted se ha visto reflejado en alguno de esos personajes en el contacto con sus vecinos, realmente, como los alemanes, o de pronto, no necesariamente alemanes, sino extranjeros en general. No, lo que usted dice es cierto, pero es muy importante para mí en la construcción de mi personalidad, haber sido criado y vivir en una zona de frontera, y no cualquier frontera, la frontera con un pueblo que fue enemigo de Francia en una época. Entonces fui criado de una manera paradójica. Siempre oí hablar en mi familia de los cochinos alemanes que habían masacrado a la gente, que habían matado a la familia,
O sea, siempre se hablaba mal de ellos alrededor mío. Pero cuando uno tenía vacaciones, siempre nos íbamos a Alemania de vacaciones. Y cuando estábamos en Alemania, yo oía a los adultos decir, los alemanes son chéveres, uy, tan chéveres, mire cómo, qué tan limpios, tan educados, tan cultos, qué casas tan lindas. Entonces, eso es paradójico y es loco. Entonces, eso por un lado. Pero en relación con la lengua y con los dos personajes, es más la retransmisión de una impresión personal de que nacen en mis viajes, porque he viajado mucho en Asia del Sureste y países en donde yo no conocía la lengua, iba a lugares alejados donde no había casi turistas y tenía contactos con la gente, contactos que eran con algunas palabras incorrectas, así hablado un poquito con gestos, sonrisas, y era como una reinvención de una comunicación muy arcaica, y creo que eso fue lo que nutrió ese libro y esa relación entre esos dos personajes. Por ahí la otra que... ya la tienes. Merci, Philippe. Me gustaría saber qué percepción y qué opinión tienes del cine colombiano. Desafortunadamente no conozco el cine colombiano, muy mal. Ayer le hablé a alguien de eso porque se compara a menudo las producciones de los países respectivos. Tengo la suerte en Francia de vivir en un país que produce mucho cine, más o menos durante un año 200 películas por año, 200 largometrajes, lo cual es considerable. Ayer hablaba con alguien y me informaba un poco sobre la situación colombiana, porque no recuerdo mucho cómo es el asunto de la distribución de películas colombianas en Francia. Y esta persona me hablaba de los géneros que se producían aquí, los géneros dominantes. Pero quisiera saber más, quisiera conocer mejor el cine colombiano. Por ejemplo, no sé cuántos largometrajes se producen acá, no sé cómo funciona el sistema de producción. O sea, si hay apoyo, si hay un sistema como en Francia, si aquí se paga siempre cuando se va al cine, si hay una redistribución, o sea, ¿cómo funciona eso? No lo conozco, desafortunadamente, lo confieso. El napalm al micrófono. El napalm al micrófono. Alors, il y a deux sujets. La chute du mur. Là, La chute du mur de Berlin, oui. Deuxième, la vision de la femme dans la poésie. Ça, c'est des questions un petit peu générales, malheureusement. La caída del muro, tengo recuerdos, era la época en que yo todavía miraba televisión. Entonces asistí a este acontecimiento frente a la pantalla de la televisión y vi en directo ese símbolo de división y de separación, ese símbolo histórico entre dos mundos, dos ideologías que cayó, y la gran esperanza que nació en ese momento. Entonces tengo esa impresión exaltante y fabulosa, y ver llegar 2 días después a los primeros alemanes del este a mi pueblo, con esos carritos que ellos tenían, unos carritos que ellos fabricaban bajo su régimen, y volver al mundo libre. Eso fue un recuerdo increíble. Y la segunda pregunta es casi un curso magistral lo que me están pidiendo sobre el lugar de la mujer. Claudel afirma siempre que hablar de él no tiene mayor importancia.
Esta frase, que es un obstáculo complejo para una entrevista, voy a intentarla sortear con unas especies de máximas sobre su vida antes de iniciar un cuestionario más bien rápido sobre sus obras. Primera. Cuando Claudel era un muchacho más bien tímido y solidario, la idea es que él las comente, ¿no?, que le encantaba hacer paseos por la campiña, solía fantasear bastante. Creo que era su época más feliz. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias a las organizadoras del festival. Estoy muy contento y es un honor estar con ustedes hoy. En relación con esa pregunta, ¿piensas que la enseñanza puede ser la vía? Y probablemente la enseñanza de escribir, no sé muy bien eso. Es verdad que en eso tampoco uno no se da cuenta a veces de la manera en que los profesores tienen un rol fundamental en nuestra vida. A veces es necesario que el tiempo pase para que uno se dé cuenta de todo lo que uno les debe, esas personas que nos transmiten sus conocimientos, que nos dan orientaciones para la vida. Me acuerdo sobre todo de un profesor cuando yo tenía unos 10 años, que era muy riguroso, exigente. Yo venía 2 veces por semana con versos inventados para él. Eso era una tarea, era obligatorio con cualquier tema, pero había que llegar con esa tarea todas las semanas. Eso fue una experiencia traumatizante para casi todos mis compañeros, pero para mí, el hecho de que un adulto me pida eso es el hecho y que me ponga al mismo nivel que los poetas que estudiábamos y que indirectamente me haga comprender que yo también podría dar esa confianza. Mis padres hicieron todo para que yo pudiera hacer lo que quisiera y crecer en un ambiente de este tipo. Entonces fue una infancia feliz y fecunda, pero necesitaba también esos momentos de soledad y de sueño. Y cosas que yo no verbalizaba en esa época, pero necesitaba reconstruir el mundo con mi imaginación. Necesitaba superponer al mundo real otra geografía que era la geografía de la ficción. Para terminar, tal vez no fue el periodo más feliz de mi vida. Hoy también estoy muy feliz, soy feliz. Segunda máxima. Deuxième. Philippe Claudel tuvo maestros que, aunque severos, fueron tremendamente estimulantes. Habla mucho de uno en especial. Hablas mucho especialmente de ese profesor que trabajó la escritura, que trabajó tu escritura, que te pedía muchas tareas de escritura. Y un poco a partir de eso... Escribir poesía, y que eso no se reserva a los autores del pasado. Eso me dio tal vez no una seguridad, sino como posibilidades de explorar la lengua y jugar con ella. En relación con el oficio de profesor, que aún es mi oficio, me parece que es difícil, pero al mismo tiempo es muy importante, porque un profesor trata de transmitir el saber del mundo. Es decir, que trata de lograr que la humanidad siga siendo la humanidad. Sin transmisión de saber y de conocimiento, la humanidad no existiría, y el rol del profesor es ese, es intentar transmitir, y no hay ciencia para eso. Es por eso que es un oficio tan difícil, uno nunca sabe exactamente cómo hacerlo, y uno sabe cómo va a llegar eso al estudiante. Hay un proceso casi milagroso, pero uno es el guardián del pequeño saber que uno tiene y hace todo lo posible para transmitirlo a las generaciones venideras, para que esta cadena humana. Sobre mi infancia siempre he pensado que los años entre los 8 y los 11, 12 años son años de formación muy importantes. Uno no se da cuenta en el momento, pero a medida que la vida avanza uno se da cuenta.
Ahora tengo 53 años y me doy cuenta de que en ese periodo de mi vida decidí muchas cosas que hoy en día constituyen mi personalidad y que alimentan también mi imaginario y mi relación con el mundo. Por ejemplo, lo que usted dice sobre la relación con el caminar en el campo. Cuando tenía un momento libre me iba de mi casa y solo iba al campo, al bosque, a los ríos y escuchaba, miraba, respiraba. Utilizaba todos mis sentidos imaginando que era un salvaje, el primer hombre del planeta que descubrió un universo. Eran momentos felices porque tenía la suerte de tener una infancia feliz, lo que es ya una ventaja. Una mamá, un papá que me amaban, ese calor